Continuamos con el cuarto video de dinámica. En este video te presentaré sobre las fuerzas fundamentales que aparecen en la naturaleza. Para resolver los problemas de dinámica, lo que tenemos que tener claro es la naturaleza de las fuerzas. Estas fuerzas se dividen en dos tipos, las llamadas fuerzas fundamentales y las fuerzas estadísticas. Las fuerzas fundamentales son las fuerzas con las cuales está funcionando la naturaleza. Y tenemos cuatro fuerzas fundamentales, como son la gravitacional, electromagnética, la nuclear y la fuerza débil, ¿no? Estas fuerzas fundamentales se caracterizan por tener alguna propiedad de las partículas que generan la fuerza. Y por lo general, estas fuerzas fundamentales dependen de la distancia de separación entre las partículas que interactúan, ¿no? Además, estas fuerzas fundamentales está generada por alguna propiedad de la materia, ¿no? Dependiendo del tipo de fuerza fundamental, va a tener su propia fuente que va a generar esta fuerza. Bien. La primera fuerza y la que fue desarrollada por Isaac Newton es la llamada fuerza gravitacional. En este caso, resulta que esta fuerza está generada por una propiedad de la materia que se llama masa, ¿no? Y experimentalmente se encuentra lo siguiente, considerando dos cuerpos de masa M1 y el otro de masa M2, que están separadas a una distancia, en este caso D. Observen que esta distancia D se las mide a partir de los centros de masa de los cuerpos, de tal manera que por más que los dos cuerpos estén juntas, unidas, la distancia D no podría ser cero, ¿no? Si se trata de dos esferas y que están juntas, la distancia de separación va a ser igual al diámetro, en este caso, de las esferas. Entonces, el experimento nos muestra que este cuerpo de masa M1 va a generar una fuerza sobre este otro cuerpo de masa M2 que se llama el F21. Por la tercera ley de Newton, este cuerpo de masa M2 va a generar una fuerza sobre este cuerpo de masa M1 que se llama el F2. Entonces Newton se dio cuenta que las magnitudes de estas dos fuerzas son iguales, es decir, la magnitud del F12 es igual a la magnitud del F21 y que para facilidad la podemos llamar simplemente F. Entonces, experimentalmente se encontró y además Newton postuló que la magnitud de la fuerza gravitacional, o sea, el F, es proporcional a la masa de cada uno de los cuerpos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de separación entre los dos cuerpos. Es decir, la fuerza F, la magnitud de la fuerza F que experimentan estas dos partículas que interactúan por acción de la interacción gravitacional es igual a la constante de acoplamiento llamada la constante gravitacional G, multiplicado por la masa del cuerpo 1 por la masa del cuerpo 2 y dividido entre la distancia de separación entre sus centros de masa de los cuerpos elevado al cuadrado. La constante de acoplamiento para el caso de la interacción gravitacional tiene el valor de 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Observen que esta constante de acoplamiento es una constante muy pequeña, 10 a la menos 11. Eso implica que la fuerza gravitacional debe ser de muy pequeña intensidad, es débil, ¿no? Podemos decir que la interacción, la intensidad de la fuerza gravitacional es muy pequeña, ¿no?
Para que pueda sentirse la fuerza gravitacional, uno de los cuerpos tiene que tener una masa más o menos en el orden de la constante gravitacional, es decir, de 10 a la 11, ¿no? Para que pueda compensar a esta constante gravitacional. Bien, esta fuerza gravitacional tiene las siguientes características. Primero, nos dice que la fuerza es del tipo atractiva. O sea, esta fuerza tiende a acercarse a los cuerpos, ¿no? A eso se refiere que la fuerza es del tipo atractiva, ¿no? Va a tender a que estos cuerpos se acerquen. Segundo, dice, es una fuerza de largo alcance. Es decir, su acción se va a sentir a distancias grandes como también a distancias muy pequeñitas. Entonces, no necesariamente los cuerpos tienen que estar en contacto para poder estar experimentando esta fuerza gravitacional, sino que esta fuerza gravitacional la pueden sentir los cuerpos cuando están separadas a cierta distancia. Es más, esta distancia podría ser muy grande y se sigue experimentando esta fuerza del tipo gravitacional. A eso se refiere que la fuerza es del tipo de largo alcance. 3. Es una fuerza del tipo central. Es decir, la fuerza gravitacional es una fuerza cuya dirección es la misma de la recta que une a los dos cuerpos que se unen a través de sus centros de carga. Es decir, este es el centro de masa de la partícula, este es de esta otra. Por acá trazamos una línea recta y entonces miren, las fuerzas van a caer sobre esa línea recta. Esa es la característica central de la fuerza gravitacional. El punto 4 se refiere a que la fuerza gravitacional es la responsable de la formación de estructuras grandes, como el universo, como un sistema planetario, como las galaxias, el clúster, etcétera, etcétera. Entonces, para que nosotros tengamos el Sol y alrededor del Sol vayan girando los planetas, la fuerza responsable para que ocurra ese fenómeno es la fuerza gravitacional. Entonces, gracias a la fuerza gravitacional se tienen formado los sistemas planetarios. Y el conjunto de sistemas planetarios van a interactuar entre sí debido a la interacción gravitacional para formar, en este caso, las galaxias. Y el conjunto de galaxias, gracias a la acción de la fuerza gravitacional, van a formar lo que se llaman los clústeres. Bien, un concepto importante es el de la partícula mediadora. En este caso, la partícula mediadora para la interacción del tipo gravitacional es el gravitón, ¿no? Que tiene una masa nula. Este gravitón ha sido ya detectado experimentalmente hace muy pocos años atrás. Pero la idea es básicamente pensar que acerca del gravitón es que este cuerpo de masa M1 es como pensar, podemos modelar de esa manera que está emitiendo estas partículas, estos gravitones que llegan hacia este otro cuerpo y pues al absorberlos estos gravitones, esto va a experimentar una fuerza que va a hacer que cambie su momento, en este caso lineal, ¿no? Esa es la idea de la partícula mediadora, ¿no? En este caso, la fuerza entre dos puentes es generada por el intercambio de una partícula, como se llama en este caso el bosón mediador, ¿no? Entonces, eso es como una nota que en este caso la fuerza entre dos puentes es generada por el intercambio de estas partículas que se llaman los bosones, ¿no? El bosón mediador, ¿no? Bien, eso es en cuanto a la idea básica que se debe tener sobre la fuerza gravitacional. Pasamos a la segunda fuerza, que se llama la eléctrica. Este segundo tipo de interacción fue desarrollada por el ingeniero militar francés Charles Coulomb en 1784, ¿no? Aquí tenemos que entender que la propiedad de la materia que genera la fuerza, en este caso eléctrica, se le llama carga eléctrica, ¿no? Y las partículas que tienen esta carga eléctrica son los electrones y los protones.
Y es más, tenemos dos tipos de carga. La carga positiva, la que lleva el protón, y la carga negativa que llevan los, ¿no? Bien, si nosotros consideramos nuevamente acá dos esferas, ¿verdad? Dos cuerpos en forma de una esfera que llevan una carga Q1 uniformemente distribuida, y acá esta otra esfera que lleva una carga Q2 que también está uniformemente distribuida, y considerando que la distancia de separación entre estas dos esferas es igual a D, la distancia entre los centros de masa, entonces decimos que esta esfera con carga Q1 va a generar una fuerza sobre esta esfera de carga Q2, que la vamos a llamar el F21. Y por la tercera ley nuevamente de Newton, este cuerpo de carga Q2 va a ejercer sobre esta esferita de carga Q1 una fuerza que se llama el F12. Y experimentalmente Coulomb demostró que la magnitud de la fuerza eléctrica, es decir, F, dice, es proporcional a cada una de las cargas de las esferas, es decir, F es proporcional a Q1 como a Q2, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de estas dos esferas, ¿no? Entonces, por eso acá se divide entre D al cuadrado, donde la constante de proporcionalidad K y la constante de acoplamiento tiene el valor de 8.987 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Observemos que esta constante de acoplamiento de esta fuerza eléctrica es muy grande comparada con la gravitacional. Por eso se dice que la fuerza eléctrica es mucho más poderosa que la fuerza gravitacional, es mucho más intensa que la gravitacional. Además, veamos que la forma de la fórmula de la fuerza eléctrica es muy parecida a la fórmula de la masa, ¿no? Porque tenemos la constante gravitacional, la propiedad que genera la fuerza gravitacional, que sería M1, M2. Aquí es proporcional a la propiedad de la materia que genera la fuerza eléctrica, como es la carga Q1 y la carga Q2. Y ambas, la fuerza eléctrica y la fuerza gravitacional, ambas son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia, ¿no? Entonces, en su formita matemática, la fuerza gravitacional y la fuerza eléctrica son muy parecidas en su formato, ¿no? Bien. La fuerza eléctrica tiene las siguientes propiedades, ¿no? Entonces, como tenemos dos tipos de carga, positiva y negativa, entonces esto da lugar a dos tipos de interacción. La fuerza puede ser atractiva o puede ser repulsiva, ¿no? Atractiva cuando las fuerzas van a tender a acercarla, y repulsiva cuando las fuerzas van a tender a separar a las partículas cargadas. Otro detalle importante acá que tenemos que tomar en cuenta es de que la fuerza llega a ser atractiva si las cargas de estas partículas son de signos contrarios, y tienden a separarse si son cargas de mismo signo, ¿no? Es repulsiva. Bien, la fuerza eléctrica también se encuentra que es del tipo de largo alcance, es decir, que la acción de la fuerza eléctrica sobre otra partícula se le realiza a distancias también muy grandes, pero también como a distancias muy pequeñas, ¿no? No necesitamos que las partículas cargadas estén juntas para que experimenten la fuerza eléctrica, sino estas fuerzas se las pueden experimentar cuando estos cuerpos están separadas a una cierta distancia d, ¿no? A eso se refiere la propiedad de la largo alcance. Esta fuerza eléctrica también es del tipo central, es decir, al igual que en el caso gravitacional, si nosotros trazamos una línea recta entre los centros de carga de las esferas, entonces las fuerzas van a caer sobre la línea recta que unen estos centros de carga. Entonces, esa es la propiedad del tipo central, ¿no? De la fuerza. Y la eléctrica, en este caso, también cumple esa misma propiedad. Bien,
La fuerza eléctrica es responsable de la formación, dice, de estructuras más pequeñas, ¿no? Gracias a la fuerza eléctrica, pues tenemos la formación de la materia, como los átomos, las moléculas, o los líquidos, los sólidos. Entonces, la fuerza eléctrica es la responsable de la formación de estas estructuras que son más pequeñas, como el átomo, la molécula, o el conjunto de moléculas para formar el líquido, o el conjunto de moléculas que también pueden formar un sólido, ¿no? A diferencia del caso gravitacional, la fuerza gravitacional es responsable de la formación de estructuras mucho más grandes, como los sistemas planetarios, eh, o las galaxias o los clústeres, ¿no? Entonces, es importante entender estas simetrías que tiene la naturaleza. En este caso, la partícula mediadora, o sea, o portadora de momento, es el fotón, ¿no? Y que igual tiene una masa nula. Entonces, este cuerpo cargado va a generar una especie de fotones que van a llegar a este otro cuerpo que le van a dotar un cierto momentum para poderse mover, ¿no? Para cambiar su estado. La tercera fuerza que se presenta en la naturaleza se llama la fuerza nuclear, ¿no? Eh, Esta fuerza o este tipo de interacción nuclear eh, es una interacción del tipo atractiva que mantiene unido, dice, a los neutrones y protones para formar el núcleo de los átomos. Entonces, lo que pasa es de que si nosotros nos imaginamos el núcleo como una esfera donde tiene formado, donde tenemos varios protones, y que más o menos el tamaño del núcleo está en el orden de 10 a la menos 15 metros. Entonces, dos protones que estén separados diametralmente opuestos experimentarían una fuerza eléctrica repulsiva intensa porque la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Es decir, 1 sobre 10 a la 15 elevado al cuadrado como que nos da 10 a la 30, ¿no? Entonces, estos dos protones en el núcleo estarían experimentando unas fuerzas repulsivas eléctricas intensas que harían que los protones salgan básicamente del núcleo. Y eso es lo que nosotros no observamos. Y entonces la física nos dice que para comprender eh, esta situación de los protones dentro del núcleo, esa estabilidad que tienen los protones dentro del núcleo, entonces se piensa que dentro del núcleo hay esta fuerza intensa que se llama la fuerza nuclear y que debe ser mucho más poderosa que la fuerza eléctrica, ¿no? Para mantenerlo unidos a los, en este caso, a los nucleones, ¿no? Bien, entonces esa es la idea y el origen que se tiene acerca de la fuerza nuclear, ¿no? Bien, la fuente o la propiedad de la materia que genera la fuerza nuclear se le llama la carga de color. Esta carga de color esta característica la tienen las partículas llamadas los quarks. Entonces, los quarks son las que tienen básicamente esta carga de color, las que van a generar esta fuerza nuclear, ¿no? Bien, lo que no conocemos de momento es la forma cómo cambia la fuerza nuclear en función de la distancia de los nucleones, ¿no? Como es el caso de la fuerza gravitacional o eléctrica. Pero sí tenemos que tener la idea de que esta fuerza nuclear decae mucho más rápidamente que 1 sobre d al cuadrado. O sea, la fuerza nuclear va a decaer con la inversa del cuadrado de la distancia, ¿no? Donde d llegaría a ser la distancia entre los nucleones, ¿no? Pero de momento nosotros no conocemos esa relación funcional entre la fuerza nuclear y la distancia d. Ahora bien, estas fuerzas nucleares, miren, tienen las siguientes características. Primero, la fuerza nuclear es de corto alcance. Es decir, esta fuerza nuclear no se experimenta a grandes distancias. Esta fuerza nuclear
se puede sentir a una distancia menor a 10 a la menos 15 metros, más o menos, ¿no? Que ese es el orden o el tamaño del núcleo, ¿no? El tamaño del núcleo está en el orden de 10 a la menos 15. Entonces, esta fuerza nuclear es de corto alcance, a diferencia de la fuerza eléctrica y la fuerza gravitacional, que son de largo alcance. ¿Esto qué quiere decir? Cuando los nucleones están a una distancia mayor a 10 a la menos 15 metros, los nucleones no van a experimentar fuerza alguna, no van a experimentar la fuerza nuclear. Pero a una distancia menor a 10 a la menos 15, sí experimenta esta fuerza nuclear y que es mucho más intensa, ¿no? Segundo, la fuerza nuclear es la responsable de la formación de los núcleos y de las partículas elementales. La esencia en realidad del átomo es el núcleo. Y entonces esta fuerza nuclear es la responsable de formar los núcleos. Es la responsable de unir a protones, neutrones para tener un núcleo estable. Y además, esta fuerza nuclear también es la responsable por la formación de partículas más elementales, ¿no? Que el protón, el electrón y el neutrón. Ahora, la partícula mediadora, portadora de momento, es el gluón, ¿no? Que tiene una masa nula y que se halla solo en los protones, neutrones y los mesones. Entonces, esa es la partícula mediadora o portadora de momento, el gluón. Vean que tiene una masa nula, ¿no? Y finalmente, tenemos la cuarta fuerza fundamental, llamada la fuerza débil, y que esta fuerza débil se debe a la interacción causada por la radioactividad, en particular la llamada desintegración beta. En esta desintegración beta resulta que el neutrón de un núcleo radioactivo se transforma en un protón, al tiempo que en ese proceso va a expulsar un electrón y una partícula llamada antineutrino, ¿no? Un fenómeno muy interesante, ¿no? En la cual nos está indicando que este neutrón, el neutrón, miren, se va a transformar en un protón, ¿no? Y de manera muy natural, de tal manera que en ese proceso va a expulsar un electrón y una partícula llamada los antineutrinos, ¿no? Que a eso se le llama la desintegración beta. Y la fuerza responsable de ese proceso se le llama la fuerza débil, ¿no? La fuente o la propiedad de la materia que genera esta interacción débil se le llama la carga débil, en este caso. Bien, esta fuerza débil tiene las siguientes propiedades. Primero, esta fuerza débil es de corto alcance, en el orden de 10 a la menos 18. Es decir, esta fuerza débil se siente a distancias menores a 10 a la menos 18. A distancias mayores a 10 a la 18 ya no se experimenta esta fuerza débil, ¿no? Más o menos podemos tener una idea que este 10 a la menos 18 es el tamaño más o menos de las partículas como son los protones, neutrones, ¿no? La interacción débil es la responsable de los procesos radiactivos que ocurren en la naturaleza. Entonces, estos procesos radiactivos que ocurren en la naturaleza de manera muy natural se debe a la existencia de esta interacción que se llama débil. Y no por llamarse débil, por ejemplo, esta fuerza es la de menor intensidad, sino más bien, esta fuerza es de gran intensidad. Entonces, la fuerza más intensa, si quieren entender, es la fuerza débil. Luego le sigue la nuclear y luego está la eléctrica y luego por debajo está la fuerza gravitacional, ¿no? Entonces, la más intensa en realidad es la fuerza débil, ¿no? Bien, la partícula mediadora para esta fuerza débil se le llama el bosón débil, que tiene una masa diferente también de cero. Y con esto
Miren, estamos dando por finalizado este cuarto video de dinámica lineal. En este video básicamente hemos hablado de las 4 fuerzas fundamentales con las cuales está funcionando la naturaleza, ¿no? Obviamente, en una clase de 20 minutos es imposible hablar de todas las propiedades de estas fuerzas. Eh, el estudio mucho más detallado y más fino acerca de las fuerzas, de estas fuerzas, se las hacen en cursos posteriores y en cursos especializados de la carrera de física. Pero por lo menos ya tienen una idea de que la naturaleza está funcionando a través de la existencia de estas fuerzas fundamentales como es la gravitacional, la fuerza eléctrica, la fuerza nuclear y la fuerza débil. En el siguiente video, nosotros estudiaremos las fuerzas estadísticas.